Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Bueno, empecemos. En una nueva demostración de la capacidad del sector privado, está pronto a inaugurarse el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Esta concesión, a cargo de Lima Airport Partners, iniciada en 2001, es autofinanciada y ha generado miles de millones de dólares en aportes e ingresos para el Estado durante los 24 años transcurridos. Ahora empezará a operar un nuevo terminal con una infraestructura moderna, única en Sudamérica, capaz de atender a 30 millones de pasajeros anuales desde su primer año de operación. Para analizar los problemas de acceso y descoordinaciones que enfrenta la concesión, así como su alcance y proyecciones futuras, esta noche me acompañan Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners, Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva del regulador OCITRAN, y Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de ADEX y exministro de MINCETUR, Comercio Exterior y Turismo. Muy buenas noches a ustedes tres. Un gusto, Gonzalo. Un gusto estar aquí con ustedes. Verónica, ¿cuál es el ámbito y el alcance de las funciones y facultades de OCITRAN como regulador de la concesión del aeropuerto Jorge Chávez? Bueno, OCITRAN es el supervisor del contrato de concesión que tiene actualmente el aeropuerto Jorge Chávez a través de la empresa LAP. Nosotros supervisamos a la empresa LAP en la parte, digamos, de lo que es la construcción de la infraestructura y también el equipamiento, conforme lo señala el contrato. Y en ese sentido nosotros hemos venido acompañando permanentemente esta etapa de construcción de la segunda pista, de la torre y también ya ahora del terminal, del nuevo terminal que está pronto a inaugurarse. Nosotros supervisamos, siempre digo, al MTC, porque a veces las obligaciones en el contrato tienen dos caras, ¿no? El Estado y el concesionario. Entonces, a veces hay atrasos por el concesionario, a veces hay atrasos por el concedente, ¿no? Cuando son atrasos por el concedente, nosotros simplemente instamos al Estado a que sus mejores oficios sean puestos a disposición del concesionario para que se cumplan plazos, pero no supervisamos al concedente, solo el concesionario. ¿Y cuál es su relación con Corpac? Bueno, a ver, es una relación un poco compleja de explicar, pero la voy a explicar en sencillo. En el aeropuerto Jorge Chávez, ellos prestan un servicio que tiene que ver con la ayuda a la navegación que nosotros como OCITRAN no supervisamos. ¿En dónde supervisamos a Corpac? En aquellos aeropuertos que Corpac administra, en lo que es básicamente lo que es la atención a la supervisión del servicio que brindan a los usuarios. Por ejemplo, en el aeropuerto del Cusco, ¿no? Donde ellos son los administradores del aeropuerto, vemos que el aeropuerto cumpla con con un servicio idóneo para el pasajero. Pero en el caso, por ejemplo, concreto del LAP, con el servicio de ayuda a la navegación que presta Corpac, perdón, al LAP, al aeropuerto Jorge Chávez, ahí no hay supervisión de OCITRAN. Bueno, Juan José, LAP anunció que el nuevo terminal iniciará sus operaciones el 18 de diciembre próximo, pero hace pocos días el ministro de Transportes y Comunicaciones dijo que será el 29 de enero. La puesta en operación del terminal está sujeta a permisos municipales y servicios externos como migraciones, sanidad y aduanas. ¿Cómo marcha esto? ¿Y por qué se postergó el inicio de operaciones? Sí, efectivamente se ha anunciado esta reprogramación del inicio de operaciones, ahora será el día 29 de enero. Acá es importante precisar que eso siempre dentro del marco del contrato. El contrato nos señala que la fecha máxima es el día 30 de enero del 2025. Entonces es una reprogramación con la finalidad que primero había evidentemente una preocupación importante de muchos de los sectores que tienen algún tipo de relación con el aeropuerto. Una preocupación también nuestra y también del mismo MTC respecto a lo que puede ser el tema de acceso, seguridad, vialidad, transporte público. Y se ha tomado esta decisión que creo que es una decisión importante. El ministro también ha anunciado o ha comunicado que más allá de las intervenciones que se están haciendo en los alrededores del aeropuerto en términos de asfalto, giros en U, semaforización, también ahora van a lograr tener unos puentes sobre la avenida Fawcett, en el eje de la avenida Morales Duárez, correcto, y ha anunciado que el primero de ellos estaría listo aproximadamente hacia finales del mes de enero.
Si esto es así, evidentemente le va a dar una vialidad y una transitabilidad mucho mejor de la que estábamos esperando. Hay temas importantes que resaltar. El aeropuerto como tal es una infraestructura que genera un impacto evidentemente en la población alrededor del aeropuerto y también en la comunidad. Y mientras mejor conectado esté una infraestructura cuya capacidad inicial va a ser de 40 millones, pero en 2025 la llevamos a 40 millones de pasajeros, va a ser mejor para todos, mejor para la conectividad, mejor para la competitividad del país y también mejor también para la población alrededor del aeropuerto porque no va a sentir el impacto de lo que significa ello, ¿no? Sí, claro, todos esperan que esto camine bien. Edgar, sobre lo mencionado por Juan José, la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Canatur, por su parte pidió a la PCM en un comunicado aplazar la fecha de inauguración del nuevo aeropuerto hasta el 30 de marzo, con el objetivo de que las obras garanticen seguridad, viabilidad y hospitalidad. ¿Cómo se explica esas divergencias en fechas entre el AP, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Canatur? Bueno, hay que entender, siempre en estos casos hay que escuchar a todos, ¿no? Todos tienen preocupaciones, todos tienen información y por supuesto hay que escuchar al concesionario, hay que escuchar a la autoridad. Y creo que Canatur es un actor fundamental, agrupa una serie de asociaciones que tienen que ver con distintas actividades dentro de los eslabones de la cadena del turismo. Pero hay que confiar en que el aeropuerto hasta ahora, el concesionario ha, digamos, venido trabajando de una manera bastante acelerada. Yo junto con otros funcionarios de la Asociación de Exportadores hemos podido visitar la infraestructura y los avances que han venido realizándose y creo que hay que nuevamente, ¿no?, compartir información, hay que tranquilizar y hay que también mirar las cifras realmente, ¿no? A veces digamos, uno ve ciertas temporadas que son complejas. Obviamente la preocupación estaba alrededor de las temporadas de Navidad y fiestas de fin de año y por supuesto las vacaciones, que son temporadas importantes para los viajes tanto internos como internacionales. Esa es la principal preocupación, que puede existir algún impacto respecto de, digamos, alguna incomodidad, alguna, digamos, clavija mal ajustada dentro del aeropuerto que pueda generar acumulación, por ejemplo, en las migraciones, acumulación en las maletas, etc. Pero como cualquier proyecto nuevo, también hay una fase de marcha blanca en la que precisamente hay que ir ajustando, ¿no? Yo creo que nuevamente esto es conversar, hay que cumplir también los contratos, nuevamente hay que ver la balanza completa, ¿no? Ahí yo entiendo preocupaciones, pero nuevamente estas preocupaciones se pueden levantar con información, con conversación y tratando de hacer los ajustes pertinentes durante las primeras operaciones que permitan y garanticen que cualquier efecto pueda resolverse rápidamente y por supuesto minimizar cualquier impacto de incomodidad en los flujos, sobre todo considerando nuevamente que la preocupación estaba asociada a, digamos, la fiesta navideña, fin de año. Eso ya no va a ocurrir, ya han anunciado hace algunos días que va a empezar el 29, obviamente todavía estamos en una temporada al medio de las temporadas de vacaciones, pero insisto, creo que hay que trabajar juntos, informarse y tratar de ajustar al máximo las clavijas para que el impacto pueda minimizarse. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Juan José, hablemos de la última milla de acceso al nuevo aeropuerto. En la avenida Morales Duárez se abrió un acceso temporal con 2 puentes provisionales. Habrá un acceso definitivo, el puente Santa Rosa, que está a 1 kilómetro de estos 2 provisionales y estará listo el 2027, si Dios quiere. Seguirán pendientes la vía expresa Santa Rosa y el ramal de la línea 4 del Metro de Lima, que indican que no estarán listos hasta el 2028. Pero estas fechas de culminación de obras grandes es lo menos creíble del mundo hasta ahora. Y además estas obras van a afectar el tráfico vehicular hacia el aeropuerto y el tráfico usual. En el corto plazo, la avenida Morales Duárez será cerrada al tránsito de camiones antes del 18 de diciembre, ahora será antes del 29 de enero, me imagino. Y no se sabe cómo accederán los camiones al puerto del Callao. ¿Qué nos espera en medio de esta especie de situación enredada? ¿Falta liderazgo o falta coordinación entre Provías, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU, y la Dirección General de Concesiones del MTC? Sí, creo que con tu pregunta misma estás describiendo una situación de hecho que nos ha venido de alguna manera
persiguiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y aquí hablo ya a nivel más macro, sin hablar de una administración específica, del sistema o de la manera como está organizado el Estado para hacer seguimiento a obras que son emblemáticas, ¿no? Con la salvedad, digamos, de respecto de la restricción a camiones, que te soy sincero, yo no lo he escuchado en ninguna de las reuniones, no se ha tocado el tema. Hay una preocupación, sí, por el impacto de los camiones en la vía, pero yo no he escuchado que se plantea algún tipo de restricción. Toda esta simultaneidad de obras que vamos a tener alrededor del aeropuerto es consecuencia de una falta de planificación. Es consecuencia que desde el MTC o de la ATU o de algún ente rector, ¿correcto?, no han puesto en una mesa, tan sencillo como poner en una mesa un plano, dibujar en ese plano los distintos proyectos que ya estaban entregados, los cronogramas iniciales con los cuales cada concesionario se había comprometido a cumplir y ver cuáles eran los puntos de intersección o de conflicto de una obra con la otra y ver cómo resolver, anticiparnos a los problemas y resolverlos. Y anticiparse significaba planificar mejor. Anticiparse eventualmente también significaba hablar con los distintos operadores que tienen simultaneidad, decir, ¿sabes qué? Tú espérate un ratito, tú no puedes ejecutar esto porque el otro va a pasar primero, porque también hay que pensar no solamente en lo que significa esto respecto de la conectividad hacia el aeropuerto, sino en el impacto que estas obras tienen en el ciudadano del Callao. Entonces hay que pensar en todas las dimensiones para planificar adecuadamente. Y te soy sincero, yo estoy en LAP desde el año 2011, no he podido ver en ninguna de las administraciones que se haya designado a una entidad que haga seguimiento a todo lo que significa obras públicas y o privadas en el ámbito del Callao. Recordemos que el Callao no es solamente el aeropuerto, también están los dos puertos. Entonces, conectar adecuadamente al Callao es conectar adecuadamente Lima, es conectar adecuadamente al Perú. El 80% del comercio internacional del país pasa o a través del puerto o a través del aeropuerto del Callao. Y esas infraestructuras requieren de servicios de transporte públicos masivos, requieren de conectividad adecuada. Y respecto al metro, yo ahí sí soy un poco más cauto y pesimista. Yo no creo que el metro vaya a estar antes del 28, hay que trabajar muchísimo. Yo no conozco ningún trazo definitivo que vaya a conectar el terminal actual con el sistema del metro. Sí, pues parece que el deporte nacional en el Perú fuera la improvisación, ¿no? Y en esto una especie de secuela de la pregunta, Juan José. El ministro del Transportes y Comunicaciones anunció hace pocos días la implementación de 6 rutas de transporte urbano llamadas, bonito nombre, Aeroexpreso, que conectarán el norte, centro y sur de Lima, más Callao y Ventanilla con el aeropuerto. ¿Esto es magia o qué? ¿Por dónde van a circular? A ver, nosotros hemos estado trabajando en este tema con la ATU hace casi un año. Primero con la intención de poder tener un servicio express y o servicios específicos, servicios nuevos, concesionarios de rutas nuevas que pudieran llegar al aeropuerto. Pero por las vías... Por las vías actuales, Gonzalo, no hay otra, o sea, no hay otra manera, ¿no? De express van a tener poco. Bueno, están las cosas. Alguna de ellas sí va a estar un poco más cercano, pero efectivamente todos sufrimos el tráfico de Lima y sabemos lo que significa. Pero la preocupación nuestra estaba asociada a que una infraestructura de esta naturaleza, en la cual van a trabajar diariamente casi 17.000 trabajadores, solamente trabajadores, de manera diaria al aeropuerto, requerimos un sistema de transporte público que conecte esta infraestructura con las distintas ubicaciones. Entonces nosotros hemos trabajado con la ATU, hemos identificado ya operadores que tienen un nivel de servicio, digamos, adecuado. Nosotros hemos tratado de segmentarlos por nivel de servicio, es decir, estamos pidiendo que los buses sean brandeados, que tengan ubicación GPS, que tengan cámaras, que sean buses nuevos o seminuevos, consumo de gas o de energía o eléctricos, con la finalidad de ofrecer un buen servicio al usuario. Nosotros estamos firmando un convenio con ellos para que puedan entrar los viales internos del aeropuerto, que son viales privados, pues son parte de la concesión, con niveles de servicio. Y en las últimas reuniones que hemos tenido con el MTC, ellos han salido con este servicio expreso, que es una especie de relojito desde la avenida desde Quilca hacia el aeropuerto para engarzar con otros medios de transporte para que puedan llegar a la zona, y es la única manera que tenemos de conectar, porque no tenemos un sistema de transporte masivo como un metro. Entonces, o dependemos del sistema de transporte actual que conocemos, el sistema más convencional, digamos, que es el de buses, o no hay manera de ingresar. Y sin transporte público a una infraestructura de esta naturaleza, ahí sí no había ninguna posibilidad de abrir y comenzar a operar, porque no hay cómo movilizar 17.000 trabajadores diarios aún al aeropuerto. Claro, y en las grandes metrópolis del mundo, los metros llegan al aeropuerto. Llegan al aeropuerto, por supuesto. Dentro del aeropuerto. Verónica, el LAP está invirtiendo 2.000 millones de dólares propios, más 400 millones de terceros,
en el nuevo aeropuerto. Esto supera los 1.400 millones de dólares invertidos en el puerto de Chancay. Además, en los 24 años de la concesión, LAP ha contribuido al Estado con miles de millones de dólares para el desarrollo de aeropuertos regionales. Sin embargo, los expedientes se demoran, las inversiones no se aprueban y los aeropuertos regionales no están creciendo. Esto dificulta que la capacidad del nuevo aeropuerto llegue a ser utilizada al máximo. ¿Qué se podría hacer? Esa pregunta está muy difícil de contestar. ¿Qué se podría hacer? Es que lo que pasa es que justamente yo vuelvo un poco a la pregunta que contestaba el señor Salmón, ¿no? El tema aquí es que tenemos poca planificación y no es un tema de este gobierno. Por ejemplo, todo este caos que se habla ahorita de la entrada, eso nosotros conocíamos desde el año 2018, cuáles eran los plazos que tenía la para construir y entonces, como correlato, cuáles eran los plazos que tenía el Estado para prepararse para que esa infraestructura funcione de manera adecuada. Entonces, no es un tema de este gobierno, es un tema de política en general del Estado, la mala planificación. Y eso mismo sucede no solamente con la entrada al aeropuerto, que ahora todos la estamos padeciendo, porque con un terminal tan lindo que la experiencia, digamos, del pasajero no sea pues la óptima, solamente refleja esa mala planificación que también se da en otros escenarios como en estos de los aeropuertos de provincia, ¿no? Que además son otros grupos de concesiones que tienen cada una sus propios inconvenientes porque al ser cofinanciados por el Estado, se entran en una serie de candados que el mismo Estado se pone que generan mucho atraso. Entonces yo creo que bueno, la respuesta es atraer cada día mayores inversiones autofinanciadas que puedan ser más ligeras, ¿no? Porque los trabajos, digamos, que se realizan las obras que se realizan en concesiones cofinanciadas son muy lentos. A veces se puede demorar hasta 5 años un expediente. Entonces eso ya hasta cambia el sentido original que se buscaba. También. Bueno, es bien complicado esto. Edgar, según Comex Perú, entre enero y mayo del 2024, el país recibió a 1.3 millones de turistas, menos que Chile y Colombia en el mismo periodo. Estamos retrasados. ¿Mejorará el potencial turístico tras la realización de la APEC en unas semanas y la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez? Bueno, yo creo que sí, más que APEC, que por supuesto es importante porque vamos a tener una presencia mediática global muy importante y hay que mostrar lo mejor que tiene el Perú. Estos eventos son para eso, creo que es muy importante, pero creo que la infraestructura que se va a inaugurar en el aeropuerto de Jorge Chávez va a ser muy importante, no va a ser suficiente, porque obviamente uno puede tener el aeropuerto más lindo del mundo, pero si no recuperamos frecuencias de vuelo, si no abrimos nuevas rutas, es decir, si no recuperamos, me refiero a lo que teníamos antes de la pandemia. Todavía no hemos llegado a tener el número de rutas ni el número de frecuencias en esas rutas que tuvimos en 2019. ¿no? Y eso se refleja obviamente en las cifras. Este año probablemente, a pesar que el turismo receptivo va a crecer alrededor de 30%, eso nos va a llevar a más o menos 3.3 millones de turistas. Y en el 2019 tuvimos 4.4. El Perú es el país de América Latina que más lento se ha recuperado. La mayoría de los países, Colombia, República Dominicana... ¿A qué crees que se debe esta lenta recuperación? Varios factores. No hay que olvidar que ha sido un periodo muy convulsionado en el Perú. Hemos tenido muchos cambios de gobiernos, autoridades que no han estado enfocadas, pérdida de recursos técnicos y humanos, pérdidas de presupuesto también, ¿no? Y creo yo que también está faltando innovación en distintos aspectos, empezando por supuesto por la promoción internacional del país. Hay que recuperar la imagen internacional, la presencia del Perú y de sus atractivos turísticos en el mundo. Hay que entrar nuevamente a gestionar iniciativas innovadoras para poder promocionar el arribo de nuevas aerolíneas, de generar nuevas rutas y que se amplíen el número de frecuencias. En eso el aeropuerto nos va a ayudar mucho, pero que el aeropuerto no es el único actor que tiene que trabajar en esto. Entonces, PROMPERÚ, el MINCETUR, las Relaciones Exteriores, tienen que sumarse a una iniciativa que nos permita recuperar los números. Ojo que si bien vamos a recibir 3.3 millones de turistas, estamos hablando que por vía aérea, solo, digamos, de estos turistas, hay que tomar en cuenta que el 99% de los turistas que ingresan al Perú ingresan por vía, digamos, por el aeropuerto Jorge Chávez, que ingresan por vía aérea, ingresan por el aeropuerto Jorge Chávez. Entonces estamos hablando de que también, asociados a tus preguntas anteriores, tenemos que seguir fortaleciendo las infraestructuras regionales,
porque dependemos solo del aeropuerto Jorge Chávez y eso no puede, ningún país, digamos, que quiera alcanzar el crecimiento, el desarrollo y potenciar tu turismo, puede hacerlo con una sola puerta de entrada. Muy cierto. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de regreso. Juan José, ¿podrías agregar algo al tema de los aeropuertos regionales que tanta falta hacen? Sí, claro, mira, mi opinión personal al respecto es que si el Estado le entrega la concesión a un privado, el privado es responsable de ello. Por tanto, si el privado tiene un proyecto para desarrollar y presenta una idea o un expediente, tiene que ser aprobado de manera inmediata, porque la responsabilidad recae en el privado. ¿Y plata hay? Plata hay, o sea, hasta el año 2024, LAP ha aportado casi 2.800 millones al sistema. En los próximos 5 años, hasta el 30, vamos a aportar 1.8 billones. Hasta el 35. O sea, 1.800 millones. 1.800 millones. En el periodo del 31 y el 35 pensamos aportar 2.4 billones de dólares. Y del 35, millones son miles de millones. miles de millones. Y del 35 al 41, 3.200 millones de dólares. En total, casi 8.000 millones de dólares. Dinero hay. Hay que gestionar desde el Estado esa infraestructura de manera distinta. El Estado es el que tiene que perseguir al privado, para que el privado siempre esté cumpliendo. Y no se da, es a la inversa. Porque el Estado o no es propio a tiempo, o no te aprueba los expedientes a tiempo, o te pone trabas que finalmente perjudica al usuario. Y lo que quiere el usuario es infraestructura. O sea, la infraestructura se concesiona con una finalidad. La finalidad no es el acero y el cemento. La finalidad es brindar un servicio. Es muy interesante, sobre todo que habiendo ahí de tanto... repente, mira, sí. acotar, hace muchos años ya el Estado dejó su rol de empresario y pasó a un rol regulador, supervisor. Pero en ese camino de regular y supervisar, no sé en qué momento empezaba a tomar tareas que son de hacedor. Entonces, claro, como comentábamos hace un rato, se tiene que comprometer a entregar determinada carretera a determinado nivel. No lo termina haciendo, no se recibe. Entonces, no es un buen ejecutor el Estado. Ya eso lo habíamos dicho hace muchos años, ¿no? Claro, y por otro lado, siguiendo el razonamiento de Juan José, hay tanto dinero disponible para desarrollar aeropuertos regionales. Las regiones debieran clamar por nuevos aeropuertos y presionar al Ejecutivo para que se ponga las pilas. Una pregunta, Juan José. Ocitran es muy específico y diligente al fiscalizar y verificar en uso de sus atribuciones los niveles de servicio. Pero en medio de las demoras, la falta de coordinación y de planeamiento y las improvisaciones de los distintos actores del sector público involucrados, el concesionario se ve forzado a colaborar, como se dice comúnmente, tirar para adelante y absorber sobrecostos. Debería haber maneras de compensar pecuniariamente los costos derivados de las fallas del Estado. ¿Y eso no está previsto en el contrato de concesión? No, y es algo que lo hemos conversado con Verónica muchas veces, ¿no? Y lo que comenta Verónica es cierto respecto al rol de Ocitran, o sea, no tenemos ninguna duda respecto a ello, pero en mi opinión, a los contratos les falta un capítulo aparte que trate justamente en la manera como también se penaliza al Estado por demoras, o por dejar de hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Porque si no entramos en este proceso perverso en el cual el Estado no planifica, pasan los distintos ministros o funcionarios, no hay ningún tipo de sanción, no estoy pidiendo que haya sanción en ese sentido, pero lo que voy es, no hay una sanción ni siquiera moral, digamos, por haber dejado hacer y porque su falencia genera una carencia de infraestructura en el momento en el cual se necesita. O sea, yo sí creo que tendría que haber en los contratos, justamente si el Estado, por ejemplo, se comprometió a que el puente de Santa Rosa estuviera listo en el año 2021, listo. Estamos al 2024, iniciando el 25, y no va a estar listo sino probablemente hasta el 2027, en operación a full. Eso tiene que tener una consecuencia. Y una consecuencia no ni siquiera pensando en que el concesionario obtenga más dinero producto de multas, sino simplemente es parte de una relación, son contratos bilaterales. Entonces, una parte cumple, la otra parte también tiene que cumplir. Si LAP no cumple, se aplican sanciones de acuerdo al esquema regulatorio que podamos tener. Pero si el Estado no cumple, no puede ser un saludo a la bandera, también tiene que haber algún tipo de sanción para poder equiparar las relaciones y para que todos, privado y público, estén persiguiendo un cumplimiento y no ser sancionados. Y tú como reguladora, Verónica, ¿qué piensas de este tema? Yo pienso que si realmente queremos atraer inversiones
y el Estado siempre lo señala, ¿no? Que se coloca en una misma posición igual o idéntica al concesionario, porque si el Estado hiciera, claro, porque si el Estado dijera, vengan que yo sigo manteniendo mi use imperio en una posición de, digamos, mejor, nadie vendría a invertir. Claro. Entonces creo que un correlato de eso sería que efectivamente existieran penalidades por incumplimientos para ambas partes, ¿no? Pensando en dos contratantes de manera pues equitativa, como tiene que ser en un contrato sinalagmático, ¿no? Pero yo añadiría algo, ¿no? Si bien las penalidades en este caso serían en contra del Estado, hay que encontrar también mecanismos internos dentro de las instituciones específicas que signifiquen incentivos al cumplimiento por parte del funcionario. Es decir, en una empresa privada, si tú logras la meta, te doy un bono y te premio. Obviamente, si no la logras, bueno, hay algunas, digamos, posibilidades de te mando a capacitarte y etcétera. En el sector público debería haber algo para el funcionario que hace su trabajo con diligencia, con calidad y cumple con sus plazos también. Y aquel que no, tiene que haber algún tipo de gradiente de sanciones, porque también el que es reiterativo en los incumplimientos ya no puede seguir pues también en el Estado. Entonces también, tenemos que modernizar, claro, introducir incentivos apropiados al cumplimiento, ¿no? Pero eso tiene que ir de la mano con un cambio de visión también de la Contraloría, ¿no? Porque quien más hace está más sujeto a ser sancionado también. Entonces un funcionario se cuida mucho de hacer demasiado porque corre más riesgo que aquel que no hace nada. Perverso, ¿no? Claro. Y estoy 100%, bien complicado. 100% de acuerdo con lo que comentan, y para ser claro, o sea, mi comentario de la penalidad va respecto a la inacción del Estado, y quizás lo comenta Edgar lo más razonable por la experiencia que él tiene también o sea, como funcionario público. Pero también hay que reconocerlo. Hay funcionarios públicos, digamos, burócratas del Estado que son muy buenos. Hay gente que se queda trabajando 1 de la noche, 2 de la mañana, que pone la camiseta. Hay gente muy buena en el Estado. Pero a esos hay que promoverlos, hay que incentivarlos, hay que felicitar su toma de decisiones. Todos tomamos decisiones en nuestro quehacer diario y todos nos equivocamos también en el quehacer diario. Y eso no tiene por qué acarrear una sanción inmediata, porque uno toma decisiones en base a lo que conoce hoy. Evidentemente la decisión que estoy tomando yo ahora como gerente del LAP, en base a lo que conozco hoy, probablemente en 10 años con nueva información puede haber estado mal, pero no por eso he actuado mal. Y eso es importante, hay que incentivar al buen funcionario y al mucho buen funcionario público que hay en el Estado. De acuerdo. Verónica, otro tema. ¿Se incrementarán las tarifas aeroportuarias ante la inauguración del nuevo aeropuerto? ¿Y cuál será el impacto en los pasajes aéreos? A ver, las tarifas tienen una secuencia, digamos, de revisión cada 5 años que va a venir todavía en un par de años. Pero sí es cierto que con este nuevo terminal va a entrar a operar una tarifa, una TUA de transferencia, una tarifa de transferencia que antes no existía y que va a estar dedicada a esos pasajeros que utilizan el aeropuerto, pero no las instalaciones propiamente del terminal, ¿no? Que eso antes no existía y eso lo estamos recién trabajando nosotros en Ocitran en un procedimiento tarifario que está ahorita en proceso. Sí. Edgar, se habla poco de este aspecto. ¿Cuál será el impacto del nuevo aeropuerto sobre el comercio exterior peruano? Bueno, es cierto, ¿no? Mucho cuando hablamos del aeropuerto pensamos solo en movimiento de personas, claro, ¿no? Turistas, negocios y bueno, simplemente personas que quieren trasladarse por distintas motivaciones de un lugar al otro, tanto interna como internacionalmente. Pero parte de la nave va pues con carga, y va con carga al interior del país, pero sobre todo también al exterior. Y ojo que este año el Perú va a lograr un récord histórico de sus exportaciones, vamos a superar los 73.000 millones de dólares, y el próximo probablemente nos acerquemos a los 76.000 millones de dólares. De ese volumen, el 20% de ese valor de exportación es por exportaciones por vía aérea, es decir, casi 15.000 millones de dólares este año, ¿ya? Estamos hablando entonces de que un nuevo terminal tiene el potencial de mejorar las capacidades que tiene toda una infraestructura logística de apoyo al comercio exterior por vía aérea, ¿no? Obviamente estaríamos pensando en que puede haber más espacios, no solamente para los actuales operadores de carga, Talma, Frío Aéreo, sino inclusive, ¿por qué no pensar que grandes operadores globales, no voy a decir nombres, pero que sabemos que son los grandes actores del movimiento de carga a nivel global, puedan tener operaciones más específicas desde el Perú con un nuevo terminal que potencie esta exportación? Ahora, ¿qué se va por vía aérea? Principalmente se van productos que tienen alto valor, que pueden pagar estos fletes aéreos, ¿no?
Y en este momento lo principal, aunque parezca extraño, es el oro. El oro es lo principal que se va por vía aérea, además con unas cotizaciones que ahora están en niveles históricos, ¿no? Después de eso, otros metales, la plata, la joyería, y después vienen productos agrícolas como los espárragos, en algunas temporadas el arándano, dependiendo de los niveles de precios que digamos que en los que se encuentran. Entonces, este tipo de productos, sobre todo ahora que han existido algunos ajustes, por ejemplo, en favor de la joyería, que era una locura. Antes la joyería tenía que importar el oro, siendo nosotros uno de los principales productores, exportadores de oro. Se han hecho ajustes este año al mecanismo y en los siguientes años probablemente la joyería de oro y plata del Perú pueda seguir creciendo. Y dado su alto valor, lo lógico es que vaya por vía aérea. Entonces, este año van a alcanzar un récord histórico, van a superar los $200 millones en exportaciones de joyería. Y hay unas buenas perspectivas de crecimiento futuro. Y eso va a usar vía aérea y el nuevo terminal va a ayudar. Pero por supuesto, nuevamente, y quiero ser probablemente reiterativo, necesitamos nuevos destinos, nuevas rutas, necesitamos más frecuencias y necesitamos operadores logísticos globales que puedan llegar y aprovechar la nueva infraestructura que vamos a tener. Buenas noticias. Juan José, esto creo que va a ser muy trascendente. Se perfila la primera ciudad aeropuerto de Sudamérica en torno al nuevo aeropuerto. ¿Qué se necesita para desarrollar este proyecto con inversiones a largo plazo y cuáles son sus dimensiones, sus proyecciones? Sí, a ver, nosotros tenemos aproximadamente unas 120 o 130 hectáreas para desarrollar bajo este concepto de ciudad-aeropuerto. Es en el entorno del aeropuerto. Correcto, digamos, la parte central es el área que tiene una vocación más operativa y los alrededores, digamos, hacia los terrenos hacia las avenidas principales, donde se puede desarrollar este tipo de actividades de todo tipo. Y es un modelo que traemos de nuestra matriz en Frankfurt. En Frankfurt, la ciudad aeropuerto de Frankfurt, por ejemplo, genera 80.000 puestos de trabajo por año y tiene más de 400 o 500 empresas operando. Nuestra visión es poder posicionar al Callao y posicionar a Lima como un hub de servicios. ¿Por qué? Porque tenemos un parque de terrenos, un área de real estate por desarrollar para poder ofrecer a todo tipo de actividades. Actividades de tipo logística, propiamente dicho, como ha comentado Edgar, actividades educativas, actividades de salud, actividades de centro de convenciones, más hangares para mantenimiento de aeronaves. Queremos tratar de atraer, digamos, todo lo que es el e-commerce, tratar de generar que Lima sea el foco del e-commerce que venga desde China y que de acá se pueda distribuir, porque tenemos muy buena conexión. Pero para eso necesitamos básicamente, estamos trabajando de la mano con la Municipalidad del Callao, tanto lo que es el tema de zonificaciones y lo que se refiere a los usos de los terrenos del aeropuerto. Felizmente ahí hemos tenido un buen entendimiento con la Municipalidad. Pero también requerimos en algún momento poder nosotros entregar contratos que vayan más allá del periodo de concesión. Dentro del periodo de concesión del LAP termina el año 2041. Pero si nosotros, este es un desarrollo inmobiliario, ¿okay? Va a llegar un momento en el tiempo en el cual va a haber un inversionista interesado, pero requiere de 30 años para recuperar su inversión. Y la concesión del LAP termina y terminará en 10 años. Lo que terminará en 10 años. Lo que queremos hacer es poder entregar ese contrato a un tercero que pueda invertir. Porque si no lo hacemos, lo que va a ocurrir es que en el año 2040 vamos a entregar terreno eriazo, en lugar de entregar actividad comercial, puestos de trabajo e inversión. Algo parecido, muy similar, se ha hecho, por ejemplo, en Brasil. En Brasil, American Airlines ha montado un hangar en Guarulhos a un contrato a 39 años, 100 millones de dólares de inversión, cuando el aeropuerto de Brasil termina, creo que 5 o 10 años antes de ese periodo. Pero lo que se busca es desarrollar el área. El Estado gana con un área en desarrollo, con inversión. No gana si le entrego terreno eriazo, que es lo que tengo en este momento. Ahí tenemos un tema por conversar, un tema que hemos hablado también con los Citran en algún momento. ¿Tienen alguna proyección de monto de inversiones? Diría, no la tenemos, pero es enorme. O sea, hoy por hoy el aeropuerto, digamos, 2025 con lo que tenemos hoy día, el ecosistema aeroportuario va a generar aproximadamente 1.500 millones de dólares de ingresos generales como ecosistema, 121.000 puestos de trabajo. Hoy, si a eso logramos un desarrollo como que tenemos, fácilmente puede duplicar, más que duplicar, 3, 4, 5, 6 veces más. Y tenemos también hoy por hoy en el Congreso esta norma de zona económica especial que también le daría un vuelo distinto. Y ahí me refiero a los modelos de zona económica especial como por ejemplo el que yo vi y visité muchas veces en Colombia, donde no solamente tienes actividades logísticas, tienes servicios. Entonces tenemos que atraer, sería ideal poder atraer, voy a decir un nombre cualquiera, a la subregión de Amazon,
que venga y que se instale en el Jorge Chávez por la conectividad que tiene, por la cercanía al puerto y que de acá comience a comercializar. Pero ellos van a requerir seguridad jurídica, que se la podemos dar a través del contrato, de eso no tengo ninguna duda, pero también la posibilidad que puedan ir a hacer las inversiones pensando en el largo plazo. Porque el LAP en algún momento va a salir de la concesión del año 2041, pero ese aeropuerto va a seguir operando. Y quien lo tome, toma ese mayor flujo, ese mejor beneficio, un poco lo que queremos desarrollar, ¿no? Ojalá que el Ejecutivo y el Legislativo entiendan la proyección y hagan todo lo que les toque hacer para que esto pueda tener la fuerza necesaria. Y si ese aeropuerto ya se va a desarrollar incluso con malls, ya no tendría sentido que el antiguo terminal fuera un mall, ¿no? Lo que pasa ahí tenemos esta obligación, digamos, legal y esta discusión larga que tuvimos hace varios años, ¿no? Y lo que estamos haciendo en este momento justamente es un estudio para poder ver cuál es la mejor asignación que le damos a esa infraestructura en la cual se han invertido aproximadamente 250 millones de dólares. Entonces, digamos, una porción de ella va a ser para aviación privada, que es un segmento que no tenemos en este momento y es muy importante y podría seguir creciendo. La plataforma aeronáutica alrededor del terminal actual va a seguir en uso porque es una plataforma útil para la capacidad que necesitamos, para lo que comentaba Edgar, posición de parqueo de aeronaves. Pero lo que conocemos que en la zona de check-in y en las zonas de embarque, la ciudad tiene que transformar en otra cosa. Llámale una parte de universidad, retail, centros médicos, lo que fuera. Si no estamos pensando que en el largo plazo, una vez más allá del periodo de concesión del LAP, este aeropuerto va a seguir siendo el aeropuerto del Perú, el aeropuerto de Lima. Y se va a tener que desarrollar con más de un terminal. Porque en el polígono donde estamos desarrollando el terminal ahora, que puede crecer de manera modular, habíamos calculado una capacidad máxima, el máximo desarrollo, que no es la que tenemos ahora, sino el máximo desarrollo con más inversiones. Ese polígono puede servir más o menos a 50 millones de pasajeros. Pero pensando en el año 61, hablamos de un país que va a tener casi 70 millones de pasajeros y va a requerir un segundo terminal necesariamente. Claro. Ahora, Gonzalo, yo quería añadir algo, ¿no? Mira, dependiendo también de los intereses de los inversionistas, pero eventos como la expolimentaria que hacemos todos los años en AES, este año se ha generado expectativas de negocio de 694 millones de dólares a 12 meses, un evento de 3 días. Pero ya no podemos seguir creciendo porque el único lugar donde podemos hacer esos eventos es en el centro de convenciones Jockey y alquilando los estacionamientos de Jockey Club. Es decir, Lima, que apunta con el puerto de Chancay, las ampliaciones en Callao, el aeropuerto y todo el potencial que tenemos de convertirnos en un hub de los negocios del Pacífico Sudamericano, no tiene dónde hacer eventos, no tiene dónde realizar convenciones eficientes, porque el centro de convenciones que tenemos es ineficiente, porque sabemos de cómo tenemos que hacer, todo lo que se tiene que hacer para hacer un evento ahí es bien complejo. Entonces, también hay un potencial de aprovechar espacios para que finalmente el Perú tenga, o Lima en particular, tenga un centro de convenciones y exhibiciones como la tiene cualquier ciudad moderna del mundo y realmente convertirnos en el centro de los negocios del Pacífico Sudamericano. O sea, lo que están diciendo es que el terminal antiguo tiene un gran potencial de usos diversos. Correcto. Que va a tener va a generar crecimiento económico, pero una vez más los accesos se vuelven claves. Hay más gente yendo al mismo sitio. Pero el tema hay una particularidad, digamos, casi anecdótica, pero que le da valor al terreno que estamos dejando, que ese terreno sí tiene una conexión con el metro. Entonces, tomando el tema de Edgar, nosotros hace mucho tiempo, hace varios años, nos juntamos con algunos inversionistas que querían montar un centro de convenciones, que tenían muy buena experiencia en Europa con centros de convenciones. En ese momento, digamos, no teníamos claridad del desarrollo y todo, pero algo que sí nos comentaron, el periodo de recuperación de nuestras convenciones, que además tiene que tener área para seguir creciendo, porque si no, si lo limitas no les conviene, no podríamos tenerlo, es el tiempo en el cual ellos pueden permanecer en la infraestructura y la inversión. Es un tema que tenemos que resolver de alguna manera. Interés existe, la capacidad en términos de área existe. El terminal actual va a tener la conectividad, que además es ideal, o sea, claro. El metro llegando a la boca del centro de convenciones sería un lujo, ¿correcto? Pero hay que cuajar el concepto y presentarlo y poder limpiar un poco los temas que planificar y ejecutar a tiempo. Y yo añado, potencial existe. Realmente hay un potencial enorme en varias actividades. Veamos si hay capacidad de ejecución. A ver, Verónica, LAP transfiere a Corpac recursos provenientes de la facturación de los servicios de aterrizaje y despegue y de los ingresos facturados por concepto de la tasa unificada de uso de aeropuerto, TUA, correspondiente a los pasajeros de vuelos internacionales. Pero la verdad, Corpac no funciona. Se ha convertido en un riesgo para la seguridad de los vuelos. ¿Cabría concesionar al sector privado el servicio de aeronavegación
que Corpac gestiona? A ver, yo he visto ahora Corpac con esta nueva gestión bastante, digamos, interesada en mejorar, digamos, todos sus procesos, ¿no? Pero más allá de ello, no porque se trate de Corpac, sino que en general yo sí creo que tienen en un mismo escenario, con un mismo servicio, a dos instancias, ¿no? LAP y a Corpac, prácticamente trabajando para lo mismo. Yo pienso que todo debería estar en manos de uno solo. En este caso tendría que ser el concesionario, porque si no suceden situaciones como la que ya hemos visto, en las que un mismo evento comparte responsabilidades de ambos, y responsabilidad compartida a veces es responsabilidad de nadie. Entonces yo sí creo que por la importancia que tiene este sistema de ayudas a la navegación que brinda Corpac, debería estar en manos del concesionario. No porque se trate de Corpac, sino en general. Creo que no es una buena idea tener este tipo de responsabilidades y actividades que están dentro de un mismo escenario, con dos instituciones, ¿no? Con dos entidades. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Edgar, los accesos, la apertura y la operación del nuevo terminal dependen de una coordinación eficiente con múltiples partes involucradas, incluyendo entidades municipales y gubernamentales. A lo largo del programa se ha podido apreciar el desbarajuste que estamos viendo y la falta de previsión. El sector privado hace su parte, pero el Estado, es duro decirlo, pero da pena. ¿Crees que esto es curable? Definitivamente, por supuesto. Hay que ver experiencias exitosas en distintos lugares del mundo en donde la integración público-privada finalmente va en redundancia del beneficio de la población en los distintos objetivos que tienen conjuntos. Por supuesto que es mejorable. Es más, tenemos que aspirar, esa debe ser nuestra ambición, mejorar los procedimientos públicos, trámites, capacidades técnicas, apertura también al diálogo, ¿no? Porque hay que reconocer algo, ¿no? En los últimos años se ha ido perdiendo esta integración público-privada, ¿no? Desde el sector público pareciera que el sector privado es el enemigo, o se tiene un temor. Es cierto, hemos sufrido algo traumático con todos estos casos de corrupción que hemos vivido, pero eso no quiere decir que todos son corruptos y que no puede mantenerse un vínculo constructivo, colaborativo y de generación de eficiencias entre el sector público y el privado. Hay que reconocer que somos parte de un mismo ecosistema, que lo que necesitamos es finalmente trabajar juntos en pos de beneficiar a la población y en particular en el desarrollo de infraestructura. Por supuesto, tenemos que articular al municipio, al gobierno regional, al gobierno nacional, a los distintos actores, ojo, porque Callao es relativamente pequeño, pero tenemos a infraestructuras estratégicamente claves para el desarrollo del Perú ahí. El puerto, el aeropuerto, las conexiones futuras que van a haber seguramente con un antepuerto posible, con conexiones férreas hacia Ancón, Chancay, con conexiones férreas hacia el resto del territorio, con una vía que va a ser, digamos, de evitamiento nueva, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, que va a tratar de sacar los camiones por fuera y conectar mejor también las estas zonas logísticas. Es decir, estamos hablando de muchos todavía proyectos hacia futuro que necesitan de una interacción, una comunicación, un trabajo conjunto más ágil, con barreras burocráticas más, digamos, aligeradas y por supuesto nuevamente con recuperación de capacidades técnicas a todo nivel, ¿no? Claro, Juan José, el periodo de concesión del aeropuerto Jorge Chávez termina el 2041, como has mencionado. Hay un plan maestro de largo plazo y hay acciones o medidas que se deben empezar a adoptar de antemano para estar listos como país a enfrentar el nuevo reto cuando llegue el momento. O sea, ¿cuál es tu perspectiva de este tema? Nosotros como concesionario tenemos la obligación de presentar planes maestros. El último que hemos presentado, que está corriendo para aprobación del MTC, es un plan maestro que lo hemos presentado hasta el año 2061. ¿Por qué el año 2061? Porque decidimos, ya que tenemos a buenos especialistas haciendo este trabajo, presentemos al Estado una visión de lo que puede... Un plan maestro lo que hace es, tienes un área geográfica específica, ¿correcto? Y determina cuál es el máximo uso que le puedes dar a este espacio, ¿correcto? De acuerdo con determinados conceptos que uno puede tener. Nos le hemos presentado un plan maestro del año 2061, donde en ese dibujo, digamos, ya ves el terminal actual a su máxima capacidad, ves el segundo terminal que te he comentado, ves la ciudad aeropuerto a su máxima expresión, digamos, los lotes ubicados, ¿correcto? Y también hemos puesto ahí los distintos accesos adicionales que se requieren. Para comenzar, para que el Estado lo vea y lo utilice como una guía para poder planificar.
La vía, comentaba Edgar, que es el anillo vial periférico que comienza justamente en el óvalo 200 millas, sería aquel punto de acceso para ese futuro segundo terminal que se pueda construir más allá del año 2041. Entonces el Estado ya debería estar pensando con el concesionario del anillo vial periférico, como en su concepto de desarrollo, en su concepto de diseño, ya considera ese futuro acceso que se tiene que construir a futuro. Así como también en la futura línea del metro que pueda conectar, Dios quiera, al terminal actual, también considerar cómo esa línea pasa y conecta al segundo lugar o un segundo terminal. Entonces, creo que el privado le da al Estado las herramientas necesarias, los elementos necesarios para poder planificar de manera adecuada. Pero que es una realidad también, y lo ha comentado de una manera aérea, es una pena que el Estado, creo que tenemos a CEPLAN, ¿se llama? Sí. CEPLAN. ¿Quién escucha? Ya me había olvidado. Sí. A eso voy. ¿No? Y debiera ser el ente que está constantemente pensando, promoviendo, diciendo, ¿sabes qué, Estado, quieres hacer esto acá? Pues te has olvidado de esta infraestructura que también se conecta, no hoy, sino a 10, a 15 años. Porque finalmente después lo que ocurre, estás añadiendo costos a la infraestructura, pero luego tienes que deshacer lo que has hecho porque no te diste cuenta que tenías que poner un acceso ahí. No tiene sentido. Entonces hay que utilizar esos mecanismos y las herramientas que tiene el Estado para planificar de manera adecuada. Y si me permiten usarle un tema adicional que también comentó Edgar, perder el miedo de conversar. O sea, el hecho que un ministro se reúna con todos los concesionarios en una mesa abierta, transparente, con los funcionarios adecuados, una vez cada 4 meses. Y abiertamente se discuta, ¿sabes qué? Tengo este problema, tengo esto otro, tú privado no has cumplido, ¿por qué no has cumplido? ¿Tu Estado no has avanzado? Creo que eso va a enriquecer a todos los funcionarios y se puede comenzar a alinear intereses, porque lo que yo no he visto en el MTC, y una vez más, en general en estos casi 14 años que tengo en LAB, es una entidad dentro del MTC, que es mi sector, digamos, que esté viendo constantemente cómo integrar las distintas concesiones que se tienen. Porque finalmente, puertos, aeropuertos, viaductos, carreteras, vías fluviales, trenes, todos tienen que conectar a algo. No pueden realizarse de manera independiente como si fueran autónomos. No son autónomos. Uno nutre al otro y uno potencia al otro. Verónica, abundando en este tema tan importante, ¿cómo se puede mejorar la relación entre el sector público y el sector privado para que haya de alguna forma armonización de criterios? Sí, yo creo que en ese sentido las autoridades tienen que ser muy sensibles al diálogo, ¿no? Porque yo sí tengo mesas con concesionarios, tengo mesas con usuarios, siempre los escuchamos porque efectivamente ahí es donde tú puedes corroborar si tu trabajo está haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Entonces un Estado que se cierra y que solamente tiene sus propias metas y no escucha a aquel que va a tener el impacto directo de sus decisiones, ¿cómo puede darse cuenta en qué está fallando o en qué no está siendo de repente lo suficientemente detallista o cuidadoso para ver algunos aspectos que siempre se te pueden escapar, ¿no? Entonces yo creo que falta mucho diálogo y efectivamente, como decía Edgar, a veces tú llamas a alguien y te dicen, oye, ¿por qué te estás reuniendo? ¿Por qué te estás reuniendo con ese concesionario? Yo le digo, pero porque es mi concesionario, yo tengo que ver cómo afino cualquier situación en la cual no estamos de acuerdo antes de entrar, como dicen, con la sanción, ¿no? Porque la sanción al final perjudica a todos, no es que va a ayudar, porque esas, digamos, cada vez que nosotros tenemos observaciones, muchas veces las ganamos, muchas veces las perdemos en el Poder Judicial, porque nos equivocamos al momento que creemos que estamos imponiendo una penalidad que realmente no correspondía. Entonces, mejor tener la información completa de los dos lados. Ellos también saben cómo pensamos nosotros sabemos cómo piensan ellos, vamos caminando para avanzar, ¿no? Entonces, es lo que dice Edgar, perder el miedo a conversar. Para ponerte un ejemplo, ¿tú te imaginas si este diálogo hubiese existido ya hace 5 años o 6 años o 10 años, que fue cuando se entregó la concesión del metro? En ese momento el concesionario presentaba en esta mesa abierta, en el MTC, este es tu plan de desarrollo, mi ruta. En ese momento nosotros como LAP hubiese dicho, y te estás olvidando este punto, no lo estás conectando, ¿cómo lo conectas? Y cuando luego se incorporaba la línea, el PMO Vías con la vía Santa Rosa, en ese diálogo también te estás olvidando de esto, ¿por qué no aprovechas y conectas? ¿Por qué estás partiendo el proyecto? Ese diálogo se pudo haber tenido en estas mesas y finalmente la autoridad está absolutamente libre de tomar una decisión para A o para B, no importa, pero por lo menos ahí la información está en la mesa y todas la conocemos. No es que cada uno tenga que ir cosechando la información, buscando qué está pasando, agarrando el teléfono, tú por dónde vas. No funciona. O sea, es como que tú te sientes mal, vas al doctor y el doctor no te pregunta en dónde te duele, sino que de frente te quiere recetar.
En el Estado hay muchos funcionarios que creen saber lo que necesita el usuario sin preguntarle al usuario. Entonces, nuevamente, esa capacidad de dialogar y de, como se dice, ¿no? ¿Quién sabe cuál es mejor la problemática que está enfrentando si al que le afecta la problemática? Que es precisamente el usuario, el concesionario, el ciudadano, la empresa de cualquier tamaño, pyme, etcétera, el inversionista. Ellos son los que identifican con claridad cuál es la traba, cuál es el problema, cuál es la dolencia que está teniendo. Y el funcionario tiene experiencia, por supuesto, en todo lo que es la administración pública, etcétera. Pero si se escucha esta dolencia, va a poder afinar mejor su visión y por ende diseñar mejor también su política, sus proyectos, las medidas que van a implementar. Y aquí clave es la transparencia, ¿no? Porque Por supuesto. nosotros estamos en un estado que tiene normas ya de transparencia bastante desarrolladas. Entonces simplemente lo que hacemos cualquier funcionario es completamente abierto a toda la ciudadanía. Entonces reunirse, saber qué se habló, qué se dijo en esa reunión es completamente, digamos, accesible para el público. No tendría nada de malo ni de negativo, todo lo contrario. Efectivamente es transparencia y diálogo, ¿no? Juan José, para terminar, me gustaría de parte tuya unas palabras finales sobre lo que hemos conversado. A ver, primero, hablar un poco del proyecto. Nos estamos llevando adelante un proyecto que la verdad, nosotros como LAP lo hemos venido esperando muchísimo tiempo. Hemos apoyado al Estado en todo lo que hemos podido para poder llegar a este punto. Desde el proceso incluso de entrega de terrenos, nosotros conseguido muchas cosas para poder llegar y tener esto en desarrollo. Estamos muy ilusionados por la fecha de inicio de operación, muy ilusionados por lo que significa esto para los usuarios, para el Callao, para Lima, para el Perú. Y lo que hemos estado conversando, una vez más, mi sugerencia es que se converse, porque lo que estamos viviendo ahora, de estar al corre-corre al final para poder ver cómo ponemos transporte, cómo ponemos un semáforo, un giro en U, un puente adicional, se pudo haber resuelto si el sector convocaba a los concesionarios y conversaba abiertamente de cuáles son tus planes, cuáles son tus problemas, cómo te integras, y eso ha podido significar que el Estado, a través del MTC, tome decisiones oportunas hace 4, 5, 6 o 2 años antes para poder prever y estar listo. Y como dije, en una concesión tenemos que llegar al punto en el cual sea el Estado el que persiga al privado para que cumpla. El Estado con su cumplimiento. Si el Estado hubiese entregado los terrenos en el año 5, que era su obligación, LAP no tenía otra que invertir en ese momento. Se han trastocado las cosas. Y tenemos que cambiarlas porque finalmente lo que se necesita es que la infraestructura, la concesión, provee el servicio en el tiempo y en la calidad para la cual se entregó la concesión. Y a eso estamos comprometidos. Unas palabras finales, Verónica. No, solamente reafirmar que nosotros como supervisores de lo que es la obra y el equipamiento hemos determinado que el avance, digamos, sí pudo haberse inaugurado el 18, ¿no? Como habían ellos adelantado, pero más allá de que hayan cumplido con la infraestructura, sí comprendemos que el MTC tiene que ver más allá, ¿no? La experiencia del usuario, que incluye ingresar al aeropuerto, que así no sea responsabilidad del LAP, obviamente va a ser un elemento, digamos, fundamental para que el acceso a la infraestructura pues no sea traumático, ¿no? Entonces, sí creemos que esta fecha es mejor que se haya, digamos, atrasado. Igual que los señores del LAP, nosotros también estamos muy interesados en empezar a supervisar esa nueva infraestructura, porque ahora se tienen que cumplir niveles de servicio, si no ahora sí van a haber penalidades que no habían hasta antes, ¿no? Correcto. Así que para nosotros también es un momento importante. Edgar, por favor. Bueno, Gonzalo, el comercio exterior peruano tiene unas perspectivas muy favorables hacia adelante. El turismo se está recuperando, probablemente en 2025 recuperemos cifras del 2019 y las perspectivas son muy positivas. La infraestructura aeroportuaria y también la portuaria está colocando las miradas del espacio sudamericano y del mundo en el Perú en la posibilidad de convertirse en un hub del Pacífico sudamericano, pero no va a ser suficiente. Necesitamos más, necesitamos planificación, necesitamos integración de proyectos, necesitamos reducir barreras burocráticas, necesitamos diálogo y necesitamos, por supuesto, también finalmente mejorar la eficiencia desde el Estado y, por supuesto, apuntalar la actividad privada, que finalmente es la que más genera, en cuanto a inversión y en cuanto a productividad, empleos para el país. Gracias, Edgar, Juan José y Verónica. Por mi parte, yo diría que el puerto de Chancay y el aeropuerto Jorge Chávez son ejemplos claros de ejecución eficiente y oportuna por el sector privado.
El sector privado hace lo que le toca hacer a tiempo y dentro del presupuesto. El Estado no lo logra. Evidentemente se necesita cooperación público-privada para salir del vicio de la improvisación y la negligencia. Pero sobre todo se trata también de mantener un diálogo abierto, transparente, con acuerdos sobre la mesa y desterrar de por vida los acuerdos bajo la mesa que hacen tanto daño al país. Muy buenas noches, muchas gracias.